Porque hay gente que me dice, no quiero nada ni le voy a pedir nada, póngale ahí que no me va a dar dinero y ni siquiera lo va a ver al niño. No, pues espéreme, está violentando un derecho de la niñez. Hay personas que dicen, es que yo no quiero que tenga el apellido del papá, ¿no? Yo sola le voy a poner el de soltera. Y luego si viene el papá y dice, pues yo quiero reconocerlo porque es mi hijo. Y como derecho humano los niños, estuviste tú en CUSEA, hay una materia que se llama Conceptos Jurídicos Fundamentales y te habla de la afiliación de ese niño como derecho humano, a tener un acta de nacimiento. ¿Cuándo nació? ¿Cómo se llama? ¿Quiénes son sus padres? O sea, tiene un derecho. Otra cosa es que lo registre y sea mal padre o madre y le quite la patria potestad. La custodia es el cuidado, pero la patria potestad es el derecho de ser padre. Y aunque me quiten la patria potestad, tengo la obligación de dar alimentos. Bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Psicología, un podcast de conversación sobre el laberinto de la experiencia humana, la mente, el comportamiento y sus contextos. Soy Juan Martín Flores y cada episodio dialogo con especialistas de distintas disciplinas para mirar estos temas más allá de las explicaciones fáciles. No buscamos respuestas definitivas, buscamos pensar con más cuidado y hacer mejores preguntas. Con esto en mente, continuemos. El día de hoy estamos con la doctora Sandra Paredes. Doctora Sandra, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es de verdad un placer que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias también a ti por la iniciativa y por la invitación también. Pues empecemos. Primero, antes de entrar a varios temas que tenemos ahí pendientes y de los que me gustaría abordar, me gustaría primero saber quién es Sandra Paredes. Muy bien, pues mira, esto comenzó cuando estudié en la Facultad de Derecho, egresada de la Universidad de Guadalajara precisamente, y donde empecé a hacer mi servicio social, que fue cuando fue toda esta historia que voy a contarles, donde hice mi servicio social, ¿no? En una institución de servicio social precisamente en la Universidad de Guadalajara y me impactó mucho la parte social. Yo en mi currículo, aunque digo que soy abogada y terapeuta familiar, también les digo que soy cuasi trabajadora social, porque a mí me gusta mucho esto de unir también un trabajo multidisciplinario en donde analicemos a las personas y de ahí nace la idea. Cuando empiezo a hacer mi servicio social y veo que el 80% de los asuntos son familiares, yo decía, ¿y cómo voy a atender? O cómo voy a más bien a entender a los seres humanos, ¿no? Y me di a la tarea de hacer una maestría que duró 3 años como terapeuta familiar sistémica. Y es otra mirada, ¿no? Así como anteojos bifocales que tú dices, alcanzo a ver lo jurídico, pero también alcanzo a ver lo emocional. Y yo creo que eso me animó muchísimo. Yo creo que fue la mejor decisión de mi vida, ¿no? Porque dentro del transcurso universitario tengo 40 años casi en la Universidad de Guadalajara y yo decía, en este andar y en la trayectoria que he tenido, agradezco la experiencia de los bufetes jurídicos, porque eso me enorgullece decir que yo también a mis alumnos, por ejemplo, los que tengo ahorita, siempre les ando impulsando que rescatemos esos valores, valores que son intangibles pero valiosos para un buen desempeño, ¿no? Como ser humano. Ya dejo de profesionista, sino como familia, como ser humano. Y por eso me encaminé con estas situaciones de ser abogada y terapeuta familiar. De hecho, creo que es la primera abogada que conozco que se va después por terapia sistémica, si mal no me equivoco, ¿verdad? Sí, terapia sistémica. Este perfil se me hace muy interesante porque cambia como el paradigma de lo que ya solo ver la ley por la ley, de esto es lo que se tiene que hacer, pero irse como un poquito más atrás, ¿no? Desde dónde está hecha, cómo puede ayudar, como esa parte más, no sé si decirlo, humana, o sea, como humanizar el derecho. Fíjate que cabe mencionar que ahorita estamos en un proceso de recertificación. Yo soy la directora del Centro de Mediación de CUSEA, que es un centro universitario de la Universidad de Guadalajara, y fuimos Muy el buen primer centro centro. universitario, yo lo Sí, recomiendo. sí, ya No vi es que tú porque haya estudiaste ahí, estudiado. ¿verdad? Ajá. Ya sé. Está muy bonito, aparte de eso, ¿no? Es uno de los mejores centros universitarios, pero también fuimos el primer centro universitario que abrimos ese centro. Entonces está muy interesante porque bien lo dices tú que los abogados, yo soy parte del claustro docente del Poder Judicial desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando estamos dando capacitación a jueces, magistrados o algún perfil muy de abogacía, nos cuesta trabajo romper ese paradigma que dices. Porque dices, pues eso yo no lo sé. Y no somos culpables los abogados. ¿Por qué? Porque no tenemos una materia.
Ahorita el plan de estudio en la Universidad de Guadalajara ya lo cambió, es una materia que es obligatoria. Yo que tengo egresados y tengo prestadores de servicios, se nota que dice, yo ya sé qué voy a hacer, tener una mirada diferente, una cultura de paz. Y precisamente la ley de justicia alternativa maneja que el conflicto debe de ser preventivo, porque a veces vamos cuando ya se escaló el conflicto. Entonces, el artículo 17 constitucional nos dice que agotemos un método alterno. Y ese es lo valioso de los métodos alternos. Sí es un gran reto, ¿no? Cambiar ese paradigma y esa mirada para cómo saber, pero también escuchar y entender. Que es todo un tema interesante que lo vamos a ir desarrollando, yo me imagino, dentro del programa, pero es algo tan importante, pero también humaniza lo que tú mencionas. ¿Cómo veo al otro? No, con esa compasión, pero no con lástima. Cómo entenderle y ponerle eso es algo súper importante, ¿no? Y de familia tenemos muchísimos temas, ¿no? Sobre la mesa. Pues bueno, empecemos con alguno. Me gustaría primero empezar con conflictos familiares. Entonces, ya sé que no lo vamos a abordar desde solamente un punto de vista de derecho, sino también un punto de vista social, psicológico, ¿no? Cuando hablamos de un conflicto familiar, ¿de qué estamos hablando? De acuerdo a al contexto y a lo que usted nos pueda decir. Mira, hablando muy poco del derecho, digo poco en lo general porque me interesa mucho la parte emocional, ¿no? Cuando vemos un conflicto de familia tiene que ver con muchísimos. Un ejemplo, un divorcio simplemente, ¿no? Una pensión alimenticia de nuestros hijos. Ahorita un tema que me parece relevante y que sí lo quiero mencionar es el maltrato a adultos mayores. Es un tema que me preocupa, ¿por qué? Porque los padres nos dieron la vida y jurídicamente sabemos que el código nos menciona, el Código Civil del Estado de Jalisco, que si nuestros padres entran en una edad senil, la obligación de nosotros como hijos es ayudarlos y mantenerlos. Y es algo que se nos ha olvidado. Entonces, si vemos algo de familia, tiene que ver con todo esto. Ahorita tenemos un problema en cuestión de la custodia. La custodia es tener a los hijos y cuidarlos precisamente. Jalisco ya ahorita maneja custodia compartida. El artículo 4 constitucional dice, hombres y mujeres somos iguales. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues compartir los cuidados precisamente de la familia. Y la familia incluye todo, ¿sí? Hasta cuestiones sucesorias, que si fallece quién, cuáles son los herederos, hasta cuarto grado, etcétera. Entonces, ¿qué tan importante que en la familia puede suscitarse muchísimas cosas? Ahorita, lamentablemente, a la fecha, por mi experiencia, hemos tenido mucho maltrato a varones. Yo no soy ni feminista ni machista, pero me llama la atención, ¿no? Esa lucha del poder que se malinterpreta. ¿Sí? Porque si tú googleas, tú dices poder que pues tengo la razón y lo que yo diga. Eso me parece muy mal. Mi tema de maestría, de tesis de maestría y doctorado, precisamente está enfocada en la protección de niñas, niños y adolescentes, porque son los que llevan la peor parte, ¿no? O sea, son los, dile a tu papá, mejor dile tú, y se hace un daño en la psiquis. Fíjense qué tan importante. En la psiquis de estos niños, niños y adolescentes que les afecta tanto que no pueden tener una relación sana de pareja. Fíjense lo grave del asunto de pareja si no vamos a terapia. Y que también ir a terapia es algo cultural, ¿no? Algo que a veces dices, ¿para qué voy? Yo estoy bien, mejor que el otro vaya, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importantísimo en los temas de familia, sobre todo algo que las emociones. Ahorita nos acaban de recertificar, les digo que acabo de recibir mi certificación como facilitadora, porque se hace un cambio todo y me lo acaban de entregar. ¿Y qué tiene que ver eso? Que los diplomados y los exámenes que estábamos expuestos a hacerlo tiene que ver con la neurociencia. Entonces, imagínense, mezclar el derecho con la neurociencia, metafóricamente así como un licuado delicioso que va a salir, porque tiene que ver que tenemos que ver las dos aristas, tanto lo jurídico, pero también la parte emocional. Hay un autor que se llama Juan Luis Linares, que él dice, su frase que mis hijos me dicen, yo creo que Juan Luis Linares, si me ve en algún momento, me ha dicho, yo creo que tus hijos me odian, porque yo cuando fue el COVID di muchas conferencias. Y de repente decía, mira, Juan Luis Linares dice esto, y dice que todos los seres humanos nos tenemos que sentir queridos, valorados y reconocidos. Y esa premisa la utilizo en todas las mediaciones que yo hago, ¿sí? ¿Cuesta trabajo? Sí. No somos robot. ¿Por qué? Hay que saber escuchar sin juzgar. Y normalmente inconscientemente prejuzgamos. Entonces son los consejos que yo doy en el sentido, ¿cómo escuchamos al otro sin juzgar? Es todo. Bien dice que la mediación es un arte. Tenemos la ciencia, pero yo creo que es un arte, ¿no? Porque imagínate, ¿cómo no vas a juzgar a una mujer que llega toda golpeada y que a veces los chicos de servicio me dicen, yo ya me hubiera ido? Sí, pero ¿quién se hubiera ido? Pues yo, ah, pero tú. No Ujú. sabemos su historia, ¿no? Qué tan interesante ver esa mirada. Ujú. Hablando de
estas emociones, creo que en los, bueno, en mi poca experiencia que tengo con conflictos familiares, tanto míos como de otras personas, sí están cargados 100% de emociones. Entonces, ¿por qué cree que se deba que los conflictos familiares son explosivos? O sea, en mi experiencia, o terminan, o terminan muy mal. Fíjate que hablando como familia, hay un tema importante que quiero mencionar. Tenemos una familia de origen, que es la que ya tenemos. Tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos, tus primos. Pero en la cotidianidad, lo que es importante también es que tengamos una familia de elección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo como terapeuta digo, tenemos una familia que ya tenemos roles establecidos, valores establecidos, estructuras muy, muy rígidas quizá, y eso no nos favorece para poder desarrollarnos óptimamente, vamos a decirlo así. Entonces, porque hay un vínculo que ya tiene que ver a veces hasta con esos lazos de alianzas, ¿sí? O sea, yo me voy con mi papá si nos divorciamos porque soy hombre y va a estar solo, por ejemplo. Y eso nos hace mucho daño porque tenemos que también poner límites en nuestra vida. Entonces, cuando somos familia es más complejo. Un ejemplo cotidiano, el que acabo de pasar hace poco. Fallece mi papá primero y luego mi mamá y se llevó un juicio sucesorio. Tengo una hermana que también es abogada. No lo van a creer. Fue desgarrador, como tú lo mencionas, ¿no? Se terminan las familias, o sea, ya no nos hablamos, estamos peleados, ya nada que ver, porque hay un vínculo afectivo que a ti te va a afectar emocionalmente. ¿Sí? Entonces, yo creo que en esto de juicios sucesorios, ayer estaba dando un diplomado y estaba comentando algo muy importante, porque en muchos estados estamos igual. Uno piensa, nada más era aquí en Jalisco, pero hay varios alumnos que son de otros estados y mencionaban algo importante. Les digo, esa es mi opinión y me responsabilizo como Sandra Paredes, de que en la experiencia que yo tengo, yo digo que las herencias normalmente debieran de ser una bendición y resulta que es una maldición. Hay hermanos que se han mandado matar. Tengo un caso en específico que dos hijos mandaron matar a su papá para quedarse con un rancho. Ahorita acaban de arrestar a los que hicieron todo esto y dijeron que fueron sus propios hijos. Entonces yo digo, yo creo, esa es mi opinión, que si tenemos un patrimonio que nos costó, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues que eso nos ayude para tener una vejez digna. Digna, donde quizá vamos a contratar a alguien que venga y nos cuide amorosamente, porque todos, yo ya pasé por eso, todos estamos ocupados. Entonces es un tema muy lamentable y muy triste, pero que se tiene que hablar. ¿Qué vamos a hacer también con estos valores que luego los comparamos con antivalores? Simplemente de ser agradecidos con nuestros padres, ¿no? Deberían de ver las historias que hay en familia, qué hay detrás de las historias. También situaciones muy complejas. Entonces yo creo que si me preguntas de por qué, yo creo que es un lazo que te duele pelearte con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, y que también te afecta y es doloroso para ti. Y que es difícil ir a terapia, identificarnos, es difícil. Yo me confieso que cuando entré a la maestría ya me quería salir, ¿no? Porque esta parte lo vas confrontando desde ti, desde tu experiencia. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, pero ¿qué voy a hacer? Es muy enriquecedor que identifiquemos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hacer consciente lo inconsciente, porque si no lo inconsciente lo hacemos, ahora sí sin pensarlo, ¿no? Por ejemplo, violencia intrafamiliar. Hay personas que dicen, bueno, es que yo me acostumbré porque a mi mamá, a mi papá siempre lo maltrataban y yo pensé que estaba lo correcto, ¿no? Por eso es tan importante. Yo creo que por eso es la sensibilidad y la expertise que tienes que tener a atender asuntos de familia. Yo tengo colegas que me han dicho, a mí páseme lo que usted quiera, pero no me pase casos de familia, porque no puedo con eso. Yo me desespero. En el punto de vista de estos conflictos familiares, hay ocasiones en las que, por ejemplo, si son dos partes o más, todas quieren, y lo digo entre comillas, todas quieren ganar o todas quieren tener la razón. Y esto es algo en lo que pasa, no, pues tú tienes razón, y luego las amigas, por ejemplo, en algún divorcio, ¿no? Las amigas de la mamá, digo, voy a poner un ejemplo muy heterosexual, pero las amigas de alguna mamá le dicen, no, es que tienes razón, qué bueno que lo dejaste. Entonces los amigos del papá es de, sí, tenías razón. Entonces se vuelve como este vaivén de, yo sé que tengo la razón y estoy peleando por tener la razón. ¿Es eso lo que se busca de manera legal o ahorita que vamos a hablar de la mediación, es eso lo que se busca, ganar o tener la razón? Fíjate, qué bueno que lo menciones. Jurídicamente, pues se supone que los jueces, por ejemplo, cuando lo determina un juez, pues hay un ganador y un perdedor normalmente, ¿no? En los métodos alternos, la bondad que tiene es que buscamos
unas posiciones de... Es muy soñador decir ganar y ganar, porque siempre negociamos. Siempre tú dices, ¿sabes qué? Otorgo que vengas por el niño a las 7:30, pero tú me dices que no puedes porque quieres que a las 7. ¿Cómo negociamos esa media hora? Y lo que se busca es un ganar y ganar. ¿Por qué? Hay varias técnicas y herramientas donde se puede especificar. Hay una técnica que se llama, para que quede claro el ejemplo, el abogado del diablo. Y tú dices, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que tú tienes tu postura, es que a las 7 voy a ir si quieres, si no voy. No, yo te digo 7:30 porque yo me tengo que ir, porque ¿dónde lo voy a dejar? Media hora, ¿no? Entonces, con esas técnicas y herramientas se le puede decir esto, un ejemplo, ¿no? Si bien es cierto que ahorita ustedes no han llegado a un punto medio donde veamos el bienestar de su hijo, pero también es importante que lo reconsideren, porque si no, en todo caso, si no se llega a ningún acuerdo elaborado por ustedes, un juez lo va a determinar. Y un juez les van a asignar un centro de convivencia los domingos a tales horas, donde es obligatoria de quien tiene la custodia. Y si no acude, lo van a multar. Y de la multa, si no se acata ese orden, los van a arrestar. Entonces, cómo se sentirán mejores ustedes? ¿Ustedes negociando qué es lo mejor para ustedes o irse a una instancia donde no lo van a decidir ustedes? ¿De veras? Esa es como una técnica muy valiosa, ¿no? Muy respetuosa, porque hay que tener un tono de voz, Ujú. o sea, de prudentemente decirlo, porque si lo dices en otro tono se levantan y se van. Sí. Por eso se necesita yo sí considero la especialización, ¿no? De cualquier materia. Ujú. Hablando sobre esto de el ganar, ganar y de la figura de la mediación, la verdad es que yo tengo muy poquitos años. Primero nací, bueno, yo vengo de otra ciudad, entonces me vine a estudiar aquí a Guadalajara y hasta hace que unos 5 años yo eh, me encontré o sabía que existía esta figura del mediador. Pero antes de hace 5 años yo no sabía, o sea, para mí todas las condiciones legales era un juez, abogados y ya. ¿Cree que nos podría explicar un poquito más como qué es la mediación y esta figura? Supongo que también es parte de otros países o también en otros estados de la República Mexicana. ¿Nos podría hablar un poquito sobre qué es la mediación y esta figura del mediador? Sí, fíjate que es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque yo considero que esto que estamos hablando es algo cultural. O sea, hay desconocimiento, entonces es muy importante estas campañas de difusión que se hacen, cómo las personas saben, porque al no tener consciente que existe una manera diferente, nos vamos a lo jurídico que mencionas. Entonces, yo cuando ya decidí ser prestadora de servicio anteriormente en la ley anterior, pues te capacitas, ¿sí? Aplicas un examen y todo para poder ser. Antes éramos prestadores de servicio que estamos certificados por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. ¿Sí? Cabe mencionar como un preámbulo que quiero hacerles que Jalisco era el único estado donde aceptaba cualquier licenciatura, a excepción de otros estados que tienes que ser abogado. Y me parece muy importante un trabajo multidisciplinario. Entonces, Jalisco fue como la punta de lanza y ahorita acaba de nacer una ley general nacional, fíjense, nacional. ¿Qué quiere decir? Y nos vamos a llamar personas facilitadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos ejercer en una plataforma que nos vamos a inscribir para poder llevar mediaciones en todo el estado. Eso está interesante. Y puede ser cualquier licenciatura. Entonces, yo creo que es muy importante y ya la ley nos menciona, para hacer un poco la diferencia, qué es la mediación. Nos dice que la mediación es un tercero imparcial que facilita la comunicación para que las personas tomen sus decisiones de resolver su conflicto. Fíjese qué interesante. Un tercero imparcial. ¿Qué quiere decir? No voy a opinar ni voy a sugerir. Los voy a escuchar. ¿Se fijan que el grave problema que tenemos ahorita es la falta de comunicación? Entonces el concepto está muy maravilloso porque te dice tercero imparcial que facilita la comunicación, ¿sí? Para llegar a acuerdos donde ellos mismos lo construyen. Esa es la mediación en general. Y existe otra figura que se llama conciliación dentro de la ley. La conciliación es un tercero imparcial perdón, un tercero que facilita la comunicación, pero puede opinar y sugerir. Y es bien interesante, porque los abogados somos más conciliadores.
¿Por qué? Porque ya queremos opinar. Si es un divorcio, le toca tanto de pensión, la convivencia con los niños es tanto, qué régimen te casaste, te toca el 50% de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es malo si ser media. Lo que sí considero yo, por mi experiencia, de que soy docente más de 10 años en el Poder Judicial, en que el que no es abogado es más fácil ser mediador. ¿Por qué? No necesitas tener la expertise o conocimientos de un abogado. Nada Ujú. más estás facilitando la comunicación. Y cabe mencionar que si tú eres administrador, contador y otras licenciaturas, puedes tomar tu diplomado, aplicar los exámenes que están haciendo de evaluación teórico y práctico y ser un facilitador ahora en la nueva ley. ¿Y qué pasa si no tienes el conocimiento jurídico? Un abogado lo va a revisar para que le dé el visto bueno y estemos vigilando que no se vayan a vulnerar derechos de terceras personas. Entonces, si se fijan, es algo muy importante que de repente no tenemos tanta cultura de saber, ¿no? Tú si pides una asesoría al abogado, dice, pues hay que demandar, ¿sí? Qué bueno que ya los abogados con ese cambio de paradigma va a decir, bueno, ahorita hay una nueva figura, se lo digo brevemente, una nueva figura que se llama abogado colaborativo. Y dices, ¿qué es eso? Es una certificación y una capacitación especial. ¿Qué quiere decir el abogado colaborativo? Lo voy a acompañar a la persona, pero le voy a ayudar para que visualice que los métodos alternos le quedan bien. Tiene que estar convencido. Que tiene que ser abogado, pues también. Por eso se llama abogado colaborativo. Y algo que me parece importante, que no puede ser juez y parte, que ese abogado colaborativo, si no se llega a nada, tú ya no lo puedes representar. ¿Sí? También por cuestión ética, no podemos ser juez y parte. La mediación tiene una virtud. Todo lo que se dice ahí es confidencial y no se puede utilizar en algún otro juicio en contra de otra parte, a excepción que un juez que exija que presentes de qué se trató. El Mm. director del Instituto de Justicia Alternativa, el doctor Guillermo, él dice que, fíjense el alto porcentaje, el 95% de los convenios que se llevan a cabo se cumplen cabalmente. Es un alto número de porcentaje. Y el otro 5, sí, ajá. ¿Los acuerdos se refiere a los acuerdos legales o los acuerdos que se suscitan después durante este proceso de mediación? Qué bueno que preguntas, porque esos acuerdos que crees tienen validez jurídica. ¿Qué Ah, quiere decir? Ese convenio se va a elevar a sentencia. Y algo que me parece muy importante y que también eso hay que decirlo, que a veces podemos poner cláusulas morales. Las morales son muy subjetivas. Las morales son muy de valores, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar en la casa con los niños, ¿sí? Y resulta que si tú tienes una pareja, entonces ya no. Eso es algo moral, porque la ley que va a decir, yo voy a proteger a los hijos que están con su mamá, independientemente si tienes una pareja o no. Pero también es bueno, yo sí me jacto de decir que antes de que yo fuera mediadora, hacíamos convenios extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Si yo te invito, dialogamos, hacemos todo esto y estás convencido, no voy a necesitar después ejecutar el convenio porque tú estabas convencido de construir. ¿Te fijas? Y cuando tenemos un juicio, siempre tú perdiste, me quitaste todo, pues me las vas a pagar. ¿Sí? Hay secuelas emocionales más graves. A mí tengo un caso en especial que yo estoy todavía impactada, en donde era un señor que la señora dijo, estoy enferma, yo me quiero divorciar, y hablamos con el señor. Oiga, le vamos a girar, se llaman invitaciones, le giro una invitación, no es algo coercitivo, es algo voluntario. Y entonces el señor dijo, no tengo tiempo, pero ¿qué vamos a hacer? Yo me adapté al tiempo del señor. Llega y negociamos todavía sin firmar nada, porque era la primera sesión que teníamos, en donde dijo ella, es que yo necesito que me apoyes para medicamentos. El requerimiento de ella imaginariamente dijo, con que me dé 500 ya está muy bien. Pues hicimos tan buena labor que el mismo señor ese día dijo, te voy a dar 1,000 pesos. ¿Sí? El INE para perfeccionar el convenio ni siquiera íbamos a firmar en ese momento. Pero me encantó cómo te generas confianza. Cuando me dice él, ¿quiere mi INE? Le dije, me la trae el día que firme. Usted sí tiene palabra. Y no es varita mágica. Se sintió pues a lo mejor como valorado, reconocido, y no lo van a creer. Todavía no firmamos nada y le da sus 1,000 pesos cada mes, ¿no? Entonces, qué interesante porque después ya lo hicimos formal y obviamente ya que conlleva eso, que si no cumplo, pues se hace una ejecución forzosa. Pero el 95% que se cumpla es maravilloso el 95%, porque nada más en los juzgados competentes sería un 5%.
Yo creo que el doctor Guillermo del Instituto de Justicia Alternativa han hecho buen trabajo en esto. Se han capacitado jueces, con ese cambio de paradigma en donde dice, ¿sabes qué? Primero ve a mediación. Los juzgados aquí en Guadalajara tienen un área específica de métodos alternos donde los jueces los mandan. Y ya si se llega a un convenio, pues obviamente lo ratifican y se acaba el conflicto en el juzgado. Es algo muy valioso, pero algo muy importante. Si no y los autores lo dicen, si no manejamos la emoción, es muy difícil negociar. Y estoy hablando desde el cerebro, ¿no? Cuando estamos muy enojados, ni siquiera escuchamos. Entonces, si no escucho, pues menos voy a proponer. Por eso hay que darle tiempo al tiempo. A mí me ha buscado mucha gente que me dice, es que me recomendó, como he dado clases también en la maestría, y me dicen, es que me recomendó fulano. Y yo cuando empiezo le digo, ¿hace cuánto se separaron? Hace 15 días. Va a ser muy complicado. ¿Hay que dar el tiempo al tiempo? Sí. Pues yo creo que sí, es bien importante. Yo tenía un jefe que era ahí en bufetes jurídicos, él me capacitó para ser asesora y me decía, mire, hay que identificar las emociones porque la palabra novio significa que no vio y Cupido es ciego. Entonces, cuando empiezas a pensar en eso, dices, híjole, ¿será o no será? ¿No? Si quieres conocer a tu peor enemigo, entonces divórciate. Son los dichos que hay, ¿no? Porque qué, pues salió lo peor de todo. Entonces yo creo que esto de las emociones sí es sumamente primordial en la resolución de los conflictos. Una pregunta que yo he escuchado mucho, que es un acuerdo, no sé cuál será el término correcto, un acuerdo o lo que sale dentro del proceso de mediación con un mediador, ¿tiene la misma validez que lo que dicte un juez? Es decir, que se tiene que cumplir o simplemente fue un acuerdo y bueno, pues sí quedamos, es como casi de palabra. Fíjate qué importante que lo mencionas, ¿no? Porque ese acuerdo lo construyes tú y lo que sí hay que tomar en cuenta, aunque sea este juicio o el método alterno, que cuando hay menores de edad, ¿sí? Niños, niños, adolescentes después de 3 añitos, una persona capacitada, autorizada, se hace una participación de estos niños. Porque una cosa es que yo los te dice, hay gente que te dice que no me dé pensión y quiero ver a los niños. Es un derecho primordial en la protección de la niñez. Yo no puedo decir que no me dé dinero porque no es para mí, es para mi hijo que tiene su derecho. Entonces, ya que yo lo hago, el convenio en la mediación, entonces hago una participación de los niños y lo anexo al convenio. Ese convenio se le da vista a la Procuraduría, es la PEPENA, en la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Oye, pues sí estoy de acuerdo, pero ¿sabes en qué no estoy de acuerdo? En que la convivencia va a ser de 1 hora. Me parece insuficiente. Sería bueno que conviviera más días contigo. Entonces, corregimos eso ya que hablamos otra vez y ese convenio, se llama convenio, no es una demanda, se llama convenio, se eleva a categoría de sentencia ejecutoriada. Fíjate, muy interesante. Cuando yo inicié la mediación, muchos abogados dicen, no vayas a mediación, no tiene validez. ¿Y saben qué? Sí tiene validez, como si lo hubiera dictado un juez. Entonces, yo creo que es algo muy importante. No estoy minimizando el trabajo de los abogados, es muy valioso su trabajo, pero también hay que ser más sensibles o más humildes de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a método alterno y yo te reviso el convenio. Si te conviene, no te conviene, yo te sugiero esto, etcétera. Eso sí se puede hacer. Yo trabajo en un centro público. ¿Qué quiere decir? Una persona no tiene abogado. Entonces yo giro una invitación y posiblemente la parte complementaria, que así se le llama al que yo invito, trae un abogado. Como yo soy público, le explico todo, puede estar afuera y la persona puede salir a consultarlo. ¿Qué pasa con la mediación privada? Que son centros que sí tienen un costo y que sí, pero también ha funcionado muy bien, ¿eh? Los centros privados. Hay más centros privados que públicos. Y ahí a lo mejor llegan los dos abogados. Ahí sí pueden pasar los dos abogados porque ellos están en ese equilibrio. En el caso mío no, porque uno va a estar, no tiene abogado y el otro sí tiene abogado. Pero es un elemento muy valiosísimo, que además les digo así también algo que me gusta muchísimo, que luego lo vean, los invito a que lo reflexionen. Cuando fui a capacitación a Oaxaca, al estado de Oaxaca, el gobernador de Oaxaca dice que es cultural y que los niños deben de aprender desde chiquitos, esto de la cultura de paz, ¿no? Y se implementó una obra de teatro que se llama Una mediación en el bosque. Y literal son los tres cochinitos, el lobo feroz y alguien que funge de mediador. Y eso nos regaló a todos los participantes de un Congreso Nacional. Entonces, yo creo que es importante hacer esa difusión. Yo en el CUSEA ya la montamos aquí en el Ayuntamiento de Zapopan, en el Parque de Niñas y Niños, hicimos una caminata, que era poca gente porque la gente desconoce. Entonces, sí es muy importante que demos a conocer
estas grandes bondades que tiene, ¿cómo lo negociamos? Es mucho más mejor a que sea una sentencia, porque una sentencia lo va a decidir un juez. Tú me trajiste pruebas, tú también me trajiste, yo determino esto. Y ahorita, lamentablemente, esto de las custodias ha sido un tema casi de investigación, porque ya les vuelvo a repetir que no soy feminista ni machista y me parece muy lamentable que ahora, yo sé que en general las mujeres dicen, pues es que los papás no se hicieron responsables, ¿y saben qué hicieron? Les dejaron a los niños y se fueron. Pues no son maneras, yo mi preocupación es el interés superior de la niñez y eso le afecta. ¿No? Eso de que pues ahí te los dejo, ahí los ves tú. No. Y otro tema que he visto por mi experiencia, damos asesorías gratuitas en un centro cultural, dando a conocer el centro de mediación de CUSEA, y donde ahorita los adultos mayores están cuidando a sus nietos. Y yo creo que como derecho humano a la tranquilidad, a su salud y a su protección, no es conveniente. Porque han suscitado algunos accidentes que hemos detectado y que tampoco después los abuelos se sientan culpables, pero ya no es lo mismo cuidarlos. ¿Qué tenemos que hacer para responsabilizarnos? ¿Cuál es mi obligación al tener un hijo? ¿No? Entonces yo creo que son temas muy delicados, pero de suma importancia que los abordemos en estos espacios. Hacer un convenio por medio de un mediador no significa que si se llega a un acuerdo dentro de ese convenio, sea, si hay algo que parezca no legal, se va a rechazar, ¿no? Porque alguien Sí, más lo va a revisar. No sí. es como Fíjate de, que pues vamos a hacer un convenio, pero siento que quizás una frase de, me metieron el pie o algo así. y fíjate que hay que hablar de la ética. Qué bueno que mencionas ese punto. Porque la ética profesional, los prestadores de servicio, ahora facilitadores, tenemos un código de ética. Que si tú estás violentando el código de ética, te pueden retirar tu certificación, ya sea por un periodo o definitivamente. Entonces, siempre el código de ética dice que cuides a los vulnerables, que no hagas situaciones que dejes en estado de que no se pueda defender la otra parte. Y yo creo que eso es muy importante que hay que rescatar, ¿no? La ética, y yo creo que en todos los contextos, ¿no? No nada más de prestadores de servicio, de facilitadores, la ética profesional. Desde ser humano, ¿qué te dice la ética? ¿Qué te dice tu valor ético? ¿No? Entonces yo creo que es muy importante ver esto y también es importante, como tú mencionas, lo estamos diciendo, pero que un experto que protege a niños y adolescentes nos diga que está bien, porque si no, como tú dices, no va a pasar el convenio. Porque hay gente que me dice, no quiero nada ni le voy a pedir nada, póngale ahí que no me va a dar dinero y ni siquiera lo va a ver al niño. No, pues espéreme, está violentando un derecho de la niñez. Hay personas que dicen, es que yo no quiero que tenga el apellido del papá, ¿no? Yo sola le voy a poner el de soltera. Y luego si viene el papá y dice, pues yo quiero reconocerlo porque es mi hijo. Y como derecho humano los niños, estuviste tú en CUSEA, hay una materia que se llama Conceptos Jurídicos Fundamentales y te habla de la afiliación de ese niño como derecho humano, a tener un acta de nacimiento. ¿Cuándo nació? ¿Cómo se llama? ¿Quiénes son sus padres? O sea, tiene un derecho. Otra cosa es que lo registre y sea mal padre o madre y le quite la patria potestad. La custodia es el cuidado, pero la patria potestad es el derecho de ser padre. Y aunque me quiten la patria potestad, tengo la obligación de dar alimentos. Y lo vemos con muchos temas de chiquitos, que ahorita hay un nuevo protocolo que están activando en los hospitales, donde si la mamá que dio a luz a ese bebé consume drogas, entonces el hospital se lo retiene. ¿Por qué? Porque luego tienen mucho riesgo los bebés. Algunos los han tirado a la basura, otros los ponen en riesgo. Hay otras personas que les pusieron en una bolsa de basura abajo de un coche. O sea, situaciones que mejor el Estado dice, ¿sabes qué? Pues compruébame que sí tienes una capacidad mental y todo para poder atender a ese bebé. Porque ya nacen esos bebés con la abstinencia a la droga, que ese es otro tema, ¿no? Hay un caso de unos gemelos, ahorita están custodiados en el Hospital Civil aquí en Guadalajara porque precisamente la mamá pues consume droga, era niño y niño, el niño fallece y la niña ahorita está en supervisión médica, en donde cuando tú tienes una custodia legal para resguardar al bebé, pues tiene que estar custodiada, ¿no? Ese bebé. Y lo tienen ahí porque también tiene ataques epilépticos por la abstinencia a la droga y entonces la está nivelando a la bebé. ¿Qué pasa con esos casos? El Estado lo nivela, primero está tu salud, es como a veces a los delincuentes si los tienen algunas heridas, los llevan a que los atienda y luego ves qué va a pasar, ¿no? A los bebés también. Oiga, mientras analizamos dónde están los papás, qué descuido tuvieron, etcétera, 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 los vamos a tener aquí. Una vez que pase la crisis en el hospital, creo que va a durar como 4 meses la bebé, entonces se hace un juicio de pérdida de patria potestad. ¿Qué quiere decir? No lo cuidaste, eres negligente, etcétera, etcétera, etcétera. Se quita la patria potestad,
se quita el apellido. Aquí en Jalisco está el Hospicio Cabañas y todos se les pone el apellido Cabañas mientras se dan estos bebés en adopción. Entonces, son procesos que protegen precisamente esto de la niñez, ¿no? Esta Pepena, esta Procuraduría no tiene tantos años. Antes lo llevaban al DIF, en algunos, y ahora es especialista. Cualquier situación que tiene que ver con los menores. Entonces, ya el Instituto de Justicia Alternativa tiene un área con un procurador que está ahí revisando estos convenios que estamos platicando. Y ahora para meternos un poquito más en temas bien particulares, hablemos de en una separación o en un divorcio, que es algo, no sé si decir desafortunadamente común. ¿Por qué el conflicto no se termina cuando se termina la pareja, ¿no? Hay ocasiones en las que dicen, o en las que yo he escuchado, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a separarnos. Y hay ocasiones en las que se piensa que ya con separarse se acabaron todos los problemas y después se dan cuenta que no. Muy buena tu reflexión. ¿Sabes por qué? Porque uno piensa que con el divorcio ya la hicimos, ¿no? Y ya no tenemos conflictos. ¿Y qué creen? Empieza la guerra. ¿Por qué empieza la guerra? Porque al final de cuentas, en una separación, si hablamos de conyugalidad, somos como pareja, ¿sí? Yo tengo ahorita, estoy escribiendo un artículo hablando de la posconyugalidad. ¿Qué pasa cuando nos divorciamos con nuestros roles que tiene que ver con la parentalidad? ¿Sí? Somos padres y ¿qué creen? Por toda la vida. Entonces, ese es un tema, ahora sí que, por ejemplo, en Bogotá hay un área que me parece muy importante, que lo hizo la doctora Regina Girardo, en donde habla que cómo le vamos a hacer, lo que tú mencionabas, Juan, después de que nos separemos para armonizar la convivencia con nuestros hijos, porque luego los metemos en esta situación complicada. Y es todo un tema, porque a lo mejor yo a veces les pregunto, ¿qué hiciste tú para que cambiara y no te diera la pensión alimenticia? Y yo ya sé la respuesta. ¿Saben cuál es? Es que ya tengo otra pareja. Y entonces, ¿qué dice el otro? Te voy a castigar. Como tienes otra pareja, hombre y mujer, pues ya no te voy a dar la pensión. Entonces, esos detalles, pues claro que es un conflicto. ¿Por qué? Porque esa parentalidad va a ser por toda la vida. ¿Cómo le hago yo para no? Mira, es muy difícil que los hijos, y te lo digo casi desde el embarazo, no se den cuenta. Simplemente del estrés que sufre, quizá violencia intrafamiliar o como quiera la misma mujer embarazada, y que el bebé lo sabe. Más van a saber los niños. Hay padres que me dicen, es que discutimos cuando ya se durmieron. Imagínense. O es que la casa, le digo que cuando hay casas que las paredes, aquí ya la construcción está casi tabla roca, de veras, ¿no? Entonces le digo, es que no nada más sus hijos, sino también hasta los vecinos. Entonces, ¿cómo le hacemos para respetarnos y no? Los niños, yo hice mi investigación del doctorado y me impacté porque se llamaba El impacto de la mediación familiar en la protección de la niñez en casos de divorcio, era el título. Y de ahí sacado algunos artículos. Pero entonces era impresionante, a mí me encanta, yo tengo la facultad como terapeuta de hacer la participación de niñas y niños. Y me encanta porque son genuinos, son súper espontáneos, te dicen unas cosas que yo digo, qué madurez, de verdad, ¿no? Y entonces ellos mismos lo decían. Es que, ¿sabes qué me estresa? Por ejemplo, un divorcio es doloroso porque todos los duelos son dolorosos, cualquier cosa, cualquier pérdida que tengas, llámese como se llame. Trabajo, mascota, etcétera, etcétera, es un duelo que hay que trabajar en psicología. Y entonces, ¿qué pasaba con los niños? Hay uno que me impactó, tiene 6 años. Y yo le digo, oye, ¿cómo te va? Dice, pues mira, con el divorcio me va bien, me dice el niño, pero tengo un problema, estoy muy preocupado. ¿Y cuál es tu preocupación? Dice, es que yo soy asmático. Entonces, si yo no tengo mi mascarilla, así que cuando me da la crisis, ¿qué tal cuando me vaya con mi papá no tiene el respirador? ¿Y después qué voy a hacer? ¿Cómo voy a respirar? Fíjense hasta dónde llega también esta tensión, porque ellos están viviendo un duelo, un duelo. Cuando yo hablo de una mediación familiar reflexiva, me refiero, acabamos de tener un proceso donde los padres se van a separar, donde los dos fueron infieles y se llevan muy mal y tienen 3 hijas. Y yo como mediadora, yo sí he hecho, aparte como terapeuta, pues, les he hecho alguna mediación antes de que hagamos un convenio. Y mandé traer a las 3, aunque ya son 2 mayores, las mandé traer a todo mundo. Éramos 5 en la mesa. Y fue muy importante. ¿Por qué digo mediación familiar reflexiva? Porque la señora decía, y me voy a llevar a la que es a la menor de edad porque se va a quedar conmigo. Y así todos se sintieron escuchados, ¿no? Sí, y estuvo muy maravilloso. ¿Por qué? Porque la señora reflexionó.
Dijo, la misma 17 años tiene la menor, nos dijo, yo sé que es doloroso la separación de mis papás, yo siento que es mejor, no podemos seguir así. Pero sabes, mamá, ¿por qué te pido que me quiero quedar acá en la casa? Por mis hermanas. Yo quiero estar con mis hermanas y otra cosa, la secundaria me queda muy cerca que me voy caminando. Y logramos que la señora reflexionara. Dijo, bueno, tienes razón. Entonces, a mí me parece súper extraordinario hacer eso como un preámbulo, ¿no? Ahorita estamos tratando de hacer ahí, yo estoy así, dirigiendo algunas tesis de maestría y mi asistente está tomando una maestría precisamente de métodos alternos, ¿no? Y soy ahorita su directora y estamos tratando de hacer un tipo protocolo de la primera, como así como hablamos de los policías, ¿no? Que son los primeros respondientes, de cuando llegue la persona a solicitarlo, le escuchemos con un protocolo de hacer contención. Y eso nos ha funcionado. Ahorita tenemos dos casos de éxito, ¿no? ¿Qué quiere decir una contención? Tú llegas preocupado, tengo un chico un caso de alumna también de ahí se casó con es lesbiana, se casó con una chica de Estados Unidos y ella pues nada más quería el interés para, ya saben las historias, ¿no? Caóticas de por qué me caso y para qué y por qué, ¿no? Y entonces ella estaba tan mal emocionalmente, esa alumna de ahí del centro, y dijo, yo no le voy a dar el divorcio, porque no, yo la quiero y quiero estar a fuerzas y que ella esté conmigo a fuerzas. ¿Cómo le mueves la emoción? Entonces mi asistente es psicóloga, ¿sí? Entonces ella dijo, me da chance de que le atendamos. ¿Y qué cree que pasó? Conforme lo atendimos, que es como una contención en crisis, pudimos negociar en materia virtual con la de Estados Unidos, ¿sí? Para que entonces llegaran a un divorcio administrativo, se llama. Ante un prestador de servicio, ¿eh? Si las dos están de acuerdo, firman ante un prestador de servicio al mediador y con una sola firma se da un divorcio. Hay reformas respecto al divorcio. Años atrás había causales de divorcio que eran 17 y eran complicadísimas comprobar, ¿no? Que me abandonó del hogar, que una enfermedad sexual que me pone en riesgo a mí, contagiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y era complicado. Si no comprobabas una, seguías casado hasta que la muerte te separa. Ahora por derechos humanos, los derechos pro hombre, pro persona se llaman, lo que más le favorece a la persona, como una dignidad y un derecho humano. Y ahorita ya no existe, se llama divorcio sin causa. Basta que yo le diga al juez, o, ¿sabe qué? Ya no quiero seguir. No le voy a decir por qué, pero yo ya no quiero. Y se concede, ¿qué creen? Por una pequeña sentencia que se llama interlocutoria, se concede por derecho humano el divorcio. Pero como dicen los jueces, porque yo también me capacito con jueces de familia, y dicen, sí, pero no se acaba la guerra. Ya me divorcié, pero ¿qué sigue? Lo que tú me preguntabas hace rato. Bueno, ya me divorcié, pero seguimos con muchos problemas. La custodia de los niños, la pensión, la convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Jalisco hay varias asociaciones de padres que están haciendo manifestaciones diciendo es que no nos permiten ver a nuestros hijos. En particular, yo tengo un caso, cuando publiqué segunda edición de mi libro, en donde me estaba buscando una persona que tiene 5 años sin ver a su niño. Y entonces me busca y me dice, es que me urge, me urge, me urge, ¿cuándo vas a salir? Le dije, no, pues es que apenas está y ahí voy. Total, fue hasta CUSEA, buscó el libro y digo, es que estoy haciendo, usted me gusta que su pensamiento no sea ni feminista ni machista y por eso le quiero pedir un consejo. Pues no lo van a creer. No ha podido ver a su hijo y a veces me escribió y me va diciendo, muy lamentable el asunto, acaba de fallecer su mamá y me dijo, ¿se le hace justo que mi mamá no conoció a su nieto? Por tantas cuestiones jurídicas que a veces se van enredando con los años. Y lo último, se acaba de aprobar una violencia vicaria, en donde de repente dicen, pues defendemos más a la mujer, y que ahorita hay muchos casos atípicos, ¿eh? ¿Y saben qué hizo ese señor? Me acaba de hablar como hace un mes, o no me acuerdo cuánto. Oiga, doctora, ¿qué cree? Ya me cambié de género. A ver si así sí me hacen caso. O sea, tienes que hacer todo esto para poder exigir un derecho que te corresponde y también un derecho a los menores. Es toda una guerra campal. Yo sí estoy muy preocupada en ese sentido, porque son los que más van a tallar. Decían en Ciudad de México que querían meter a la cárcel los que están haciendo esa como alineación parental, precisamente. ¿Sí? Voy a hablar mal de uno del otro. Garden es el autor, pero ¿qué creen? El doctor Linares, el que les dije la frase maravillosa, él es psiquiatra y dice que no es síndrome. Y saca un libro que se llama Prácticas Alineadoras Familiares. ¿Y saben qué digo? Yo al final estoy como la canción de Joan Sebastián, ¿verdad? Me llamaré Gloria, ¿no? Te voy a cambiar el nombre. Llámese como se llame, yo sí detecto ese daño en la psiquis de las niñas, niños y adolescentes. Y que cuesta mucho trabajo reparar. Por eso los querían sancionar en Ciudad de México.
no se aprobó y entonces queda como violencia intrafamiliar. Entonces yo creo que sí es importante que no lastimemos tanto la psiquis de los niños. Los niños tienen hasta derechos, ahora sí, a nivel internacional, de tener una vida libre de violencia. Entonces yo creo que ese tema sí lo debemos de abordar con mayor seriedad. La solución es que no se los quitemos. Los albergues aquí en Jalisco están al 300%. Digo, pues se lo quito mientras y a ver qué vamos a hacer. No, tenemos que reconstruirnos como relaciones familiares sanas, ¿no? Respetuosas, tolerantes, empáticas. Y yo creo que después del COVID, déjenme les digo, las redes de terapeutas y de todo en la Universidad de Guadalajara, hicimos redes gratuitas para contención en crisis con el encierro que tuvimos en el COVID. Y tú veías que no estamos acostumbrados a convivir todos juntos. Y había No, crisis porque me decían, es que ya no aguanto, es que mire, me peleé con mi hermano, bla, y hacemos contención en crisis. Y lo más lamentable, aunque estábamos todos en la casa ahí, ¿qué creen? Nos sentíamos solos. Y ahí estamos todos. Entonces yo creo que nos falta como sociedad, como familia, fortalecer esos lazos de respeto, de comunicación. Y yo creo que ahorita es un tema complejo, complicado. Tenemos crisis yo no nada más en Jalisco, yo ya vi ahora que veo otros estados y estamos prácticamente en la misma situación caótica de una destrucción de ahora sí, de las familias, ¿sí? Diferentes tipos de familias, etcétera, etcétera, pero que nos ha afectado emocionalmente y que hemos tenido chicos que a la fecha de hoy se han llegado al suicidio. Un tema importante, Jalisco se acaba de aprobar una ley que dice Ley de Salud Mental y ¿qué creen? Los espacios para esas atenciones están saturados. Llámese Salme, llámese el Zapote, llámese el Hospital San Juan de Dios, es insuficiente. Y yo sí siempre les digo a mis alumnos, si no tenemos va de la mano la salud mental con la física. Si no tenemos esas dos, ya no podemos hacer nada. Ni vamos a trabajar, ni vamos a estudiar, ni vamos a ser felices, ni nada. Yo creo que sí tendremos que hacer políticas públicas que afronten esta realidad. me ha tocado y antes de esta entrevista hablé con muchas de mis amigas y amigos que están divorciados y algo que me decían es que se esperaron en algunas ocasiones mucho tiempo antes de poner el divorcio o que intentaron en muchas ocasiones por sí mismos llegar a este tipo de acuerdos. Y bueno, pues desafortunadamente ninguno me dijo que prosperó en en esos acuerdos y que de alguna u otra manera al final, ya sea después de años o después de meses, tuvieron que, como ellos dicen, meter un abogado. Am, Ahora, si me pongo a pensar un poquito más en esto, en lo que ya hemos hablado, creo que sí tiene que ver con que las emociones siguen ahí. Entonces, sí necesitarían de alguien externo que pudiera hacer no necesariamente balance, pero ir un poquito más atrás de la emoción, ¿no? ¿Cuál sería? Algunos de ellos buscaron quizás por el bien de sus hijos, terapia de pareja, pero ¿cuál es esta diferencia de esta figura como terapia de pareja y mediador en cuestión a un divorcio? Fíjate que es un tema bien importante, ¿no? Porque yo con esa doble profesión me he dado y es algo ético, ¿no? Acabamos de escribir un artículo donde hablamos esto y de repente pues es muy peligroso, ¿no? Hay que diferenciar que la mediación no es terapia, pero parece terapia, ¿no? Entonces, algo importante que yo he observado en los divorcios, yo creo que cuando estuve en bufetes jurídicos atendí 1000 divorcios, 1000. Entonces yo decía, híjoles, Nada más. ajá, nada más. Y aplicando la mediación de decir, ¿qué tal si no que lo salvemos? No vamos a ser divorciadores oficiales tampoco. Pero hablar de terapia consciente es que yo pida un perdón conscientemente y sinceramente. Porque un perdón hipócrita en una zona de confort, claro que como dices tú, no va a funcionar. Oye, si cambiamos la dinámica, ahora te doy permiso, ¿eh? Que vayas con tus amigas o al revés, pero permiso. Desde ahí ya construimos todo mal. ¿Sí? Porque luego hacemos como antes, yo cuando me casé hace muchísimo, decía Sandra Paredes y luego le ponía de Ríos, de esto. Y tú, pues eso ya, hace años había una epístola de Mechoro Campo, donde decía que la mujer tenía que ser sumisa, obediente y etcétera.
Claro que ya no existe, pero ¿qué creen? Me acabo de enterar que en algunos pueblos originarios o zonas de algunos países, de algunos estados lo siguen diciendo. Entonces, si partimos de decir que nosotros sin la ayuda de un profesional lo vamos a lograr, es muy complicado. Entonces, ahí lo que se recomienda, yo recomendaría, es que si te cuesta mucho trabajo, es una decisión difícil el divorcio. ¿Por qué creen? Nos sentimos culpable, ¿sí? El que tome la decisión me voy a sentir culpable. Le vamos a quitar la figura del papá o de la mamá a los hijos. Mejor nos esperamos a que sean adultos para que no batallen que les quitamos los papeles del papá. Y nos esperamos años. Y tú dices, ya me esperé como 25 años, mis hijos ya crecieron y no queríamos estar juntos. Y número dos, yo soy de la idea que, no, que debemos, el ejemplo arrastra. Yo primero me dignifico, tomo decisiones dolorosas pero necesarias para ser ejemplo de mis hijos. Porque después si yo no soy congruente, ¿cómo le puedo decir, por qué no dejas a tu esposo si está muy mal? Y me va a decir, ¿y tú por qué no lo dejaste? Por eso digo que el ejemplo arrastra. Va a ser doloroso, pero es mejor que reconozcamos que llega un límite que decimos, ya no podemos seguir juntos como pareja, pero como padres sí, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Entonces ahí una terapia de pareja es muy diferente porque es cuando quiero rescatar la relación de la pareja, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que entonces haya mayor compatibilidad de caracteres, que era una causal anteriormente, incompatibilidad de caracteres? Pero ¿saben qué? Cuando también hay terapia es para cómo nos fortalecemos como padres, hablando de la parentalidad. Y sí, yo sí, a veces no tengo tiempo de dar terapia, estoy un poco saturada, pero me han pedido, no nos puede dar una terapia para que entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestros hijos no sufran tanto? Porque ya es un duelo, imagínense, un duelo que ya no van a ver a sus papás juntos, etcétera, y un duelo cuando también se da separación de hermanos. Dices, ¿y cómo voy a tratar esto de como la chica que entrevistamos? Es que yo quiero estar con mis hermanas. Y también la corte ha determinado que intentemos no separar a los hermanos, porque entonces va a ser otro duelo más, ¿no? Y mediante la mediación familiar reflexiva es cuando les hacemos ver estas situaciones. Yo digo que no posterguemos, ahora sí que no defendamos lo indefendible. Si tú ves que en una relación no fructúa desde tiempo, hay unos que dicen, yo no sé para qué me embaracé otras 2 veces si no ha cambiado la persona. Y ojo, cuando vamos a terapia, no es que queremos cambiar a nadie, ¿sí? Queremos, en todo caso, que nosotros nos atendamos para saber qué hacemos con nuestras decisiones y nuestros límites. Esto de la falacia de la media naranja no debe de existir. Yo creo que el autor de la media naranja así me va a ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una media naranja es que es una relación tóxica, ¿no? Si yo no tengo mi media naranja, entonces no, ya no soy feliz. Si está triste él, yo No también no voy a estoy estar. completo, ¿no? Yo creo Da que puede el, ser, da ajá, esa ajá, perspectiva de me hace falta algo y yo no soy lo suficiente hasta que tenga lo que me complementa. puede ser una naranja y una mandarina, una toronja. Somos todos diferentes. Y siempre a terapia van y dicen, oiga, es que mi esposo es muy indiferente, no puede ser que cambie, que sea cariñoso. Nadie podemos cambiar a nadie. Si decidimos estar con alguien es porque todos tenemos defectos y virtudes. Que las relaciones humanas son complejas, muy complejas. Y ya lo vimos cuando me preguntabas la cuestión de familia, porque hay un vínculo afectivo, ¿sí? Que también en el fondo me duele, pero a lo mejor ni lo reconozco que me duele o digo, no sabemos pedir disculpas. Yo les decía en otro foro que a veces tenemos siempre buzón de quejas, ¿no? Pero que también se vale que tengamos algo de reconocimiento. ¿A quién no nos gusta que nos reconozcan? ¿A quién no nos gusta que nos digan gracias? Y nos falta reconocernos primeramente nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces yo creo que esa es una premisa súper importante, el reconocer nosotros y reconocer al otro. El agradecernos nosotros y agradecer al otro. Yo creo que son premisas que ahorita nos hacen muchísima falta como sociedad. Yo a veces a mis alumnos les digo, ¿y qué se llevaron en esta parte? Les da una frase de regalo de que seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y me dice una, pues a mí se me grabó que no somos empáticos. Tenemos un mundo aparte. No pensamos en el otro, ¿no? Yo hago una labor social que tengo muchos años, que lo he hecho en CUSEA, como 15, 18, no me acuerdo, en donde vamos, ahorita acabamos de ir en este semestre que concluyó, a niños con parálisis cerebral y se invitan a los alumnos, hacemos esa labor y en diciembre vamos a un asilo. Entonces yo mi legado, todavía no me puedo jubilar ya casi, pero es ese, de dejar una semillita en mis alumnos. Ahorita me mandó un mensaje uno y me dijo, deme el teléfono porque voy a ir a llevar pañales a los niños con parálisis. Y quiero aclararles que cuando hago un encuadre, eso no tiene puntos. Siempre hay que dar algo sin esperar nada a cambio. Entonces yo creo que eso es importante que rescatemos, porque a veces ya no nos vemos. O sea, no nos vemos, ni como familia, ni como nada. Entonces yo creo que hay que rescatarnos, ¿no?
Primero nosotros y después salvar a los demás. Como metafóricamente te dicen en los vuelos, ¿no? Ponte la mascarilla y luego ayudas al otro. Pues yo creo que tenemos mucho que hacer como seres humanos y yo en el fondo más bien parezco trabajadora social porque a mí me impacta mucho lo social. Entonces yo siempre estoy haciendo campañas de difusión. Esta vez que fuimos a la caminata para la obra del teatro, les digo, ¿y si juntamos basura? Eso nos ayuda a todo. Y también juntamos basura en el camino. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? Ayudar al otro que no te cuesta nada. A darle agua a los recolectores de la basura que ni lo pensamos hasta que decimos, hace mucho calor. Dice una alumna, fíjese que ahorita que me dijo eso, yo sí les doy una jarra con agua. Eso nunca lo pensamos. Ahorita tengo una tarea pendiente que le acabo de decir a mi asistente que me lo anote, porque siempre llevamos a los niños con parálisis lo que nos piden, ¿no? Y me quedé pensando yo, ¿y quién va a reconocer el trabajo de los cuidadores? Ese es un tema muy importante. No es fácil cuidar a un niño que tiene parálisis cerebral, donde es 24, todo el día y noche, cambiar pañal, darle de comer, lavarle los dientes, etcétera, y que también hay veces que dicen que los héroes no tienen capa. Y ahorita estoy ideando yo a ver cómo les voy a llevar algo como un detalle de agradecimiento por esa labor tan altruista y tan social que hacen. No es para todos, ¿verdad? Se ocupa corazón y pasión para hacer eso. Ujú. ¿Quién cuida a los que cuidan, no? Hay un libro que se llama El cuidado del cuidador, Mm. porque a veces acaba más afectado el que está cuidando, ¿no? Ujú. La figura no me gustaría romantizar al mediador, porque también durante estos podcasts me gusta ver como la parte retadora y la parte que sí funciona, dónde están los conflictos, ¿no? ¿Cuál sería un límite de, del mediador o cuando una pareja, un divorcio, una familia, se les puede decir, pues el mediador no es la figura o podría no ser la figura más apropiada para el tema que quieren tocar? Fíjate que hablando de la ética, nosotros hacemos se llama DAM, que significa discurso de apertura en mediación, ¿sí? DAM se llama, en donde tú les das a conocer esas características de la mediación. Soy un tercero imparcial que les voy a ayudar a que ustedes escuchen, digan y todo, y entre las reglas está el respeto. Y se les va diciendo toda estructura. Llegamos a un punto donde tú dices, yo voy a fungir como mediador o conciliador, pero si en un momento creen, ¿sí? Que me estoy desfasando, que no soy imparcial, que todo, tienen toda la facultad de solicitar un cambio de mediador, ¿no? O si yo ofrezco, ellos dicen que quieren mediación y yo veo que necesitan que yo opine, les pido permiso y les digo, oigan, ¿les parece bien que cambiemos a conciliación? ¿Por qué? Porque los convenios dicen que qué método utilizaste, ¿no? Hay otro que se llama arbitraje, pero eso es otra cosa. El arbitraje es cuando no estamos de acuerdo los dos y un perito experto en una materia decide y me apego a lo que dice el árbitro, ¿no? Entonces yo creo que también tu ética, ¿qué quiere decir tú que estás estudiando psicología? Sabes que una resonancia es que, híjoles, eso que me está contando él o ella, también yo lo pasé. Y entonces ahí, por ética profesional, que también lo hacen los jueces, ya no puedes llevar ese asunto. Lo más conveniente sería pasárselo a otra persona. Ahora, si no quieren cambiar a conciliación y yo no soy experta, pues también tengo que decir, saben que sinceramente ese tema no es de mi competencia, no soy experta en eso, pero les recomiendo que fulanito de tal también es un prestador de servicio, les puede auxiliar. ¿Se fijan? Porque también nos metemos en muchos problemas. Imagínate que opinemos algo que ni siquiera sabemos. Eso es muy delicado también. Este sería como el límite personal del mediador, pero ¿qué hay de los límites o de las situaciones en las que no, un mediador no sería lo más favorable para la familia en cuanto específicamente a lo que le está sucediendo a la familia? Fíjate que hay un área, cuando hablo de métodos alternos, que se llama como si fuera primer filtro. Entonces tú vas y hay que hacer un escrito que se llama viabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto que me estás diciendo, si es viable de un método alterno, no hay excepción, hay excepciones, delitos graves que no se pueden mediar. Entonces ahí, en esa etapa que tú dices, en eso de que estoy haciendo la entrevista o preguntando, podemos saber de que no es lo que necesitan. Por ejemplo, yo porque lo detecto, ¿no? Pero yo digo, es que no es un proceso de divorcio. Te voy a poner un ejemplo. Llegan un pareja y dice, es que nos queremos divorciar. Entonces, cuando empieza la narrativa, hay un modelo que se llama circular narrativo. Y empiezo a escuchar, cada narrativa la tenemos como lo vemos nosotros y lo vivimos, ¿no? ¿Y sabes cuál es el trasfondo del asunto? Ni siquiera el divorcio.
Era de que tenían dos niñas y una se ahogó en un balneario. Entonces se buscaban culpables de que tú no la cuidaste, tú tampoco la cuidaste, etcétera, etcétera. Y yo ahí identifiqué que lo que necesitaban era una terapia, ¿sí? Para poder manejar el duelo que no lo habían manejado porque tenían otra chiquita que no la veían. Y funciona, ¿por qué? Porque lo mandamos a terapia, no se divorciaron, ellos manejaron su duelo. Ahora, la ética profesional, yo también tengo, o sea, los abogados, te voy a decir un secreto, pues tenemos mala fama y por unos perdemos todos. Hay gente que dice, no lo voy a ver y Es pues un secreto bien conocido, bien conocido, todo el mundo lo sabe. desafortunadamente, por supuesto. Sí, pero al final de cuentas hay que rescatar también la figura del abogado, ¿no? Y ahí, ¿qué puedes hacer tú? No es por, yo tengo un socio que terminamos de que córtalas, definitivamente, ¿no? Porque yo me hice medio, yo le decía, oye, tienes bien 20 asuntos, ¿por qué no los mediamos? No, porque no. Cada mes me van a dar tanto, mejor me quedo como estoy. Pero tiene que ver contigo, con tu congruencia, con tu ética y con tus valores. Entonces ahí sí pueden ser dos cosas. O primero van a terapia, que sería lo ideal, porque se maneja la emoción, el duelo que tenían, etcétera, y ya después es más fácil que lleguen a una mediación haciendo eso. En Bogotá, esta doctora que te digo, Girardo, ella habló con los jueces de familia. Digo, ¿qué le parece? Fíjate qué buena propuesta. Aquí en Jalisco no tenemos tantos recursos humanos para hacer eso, ni económicos, pero ¿cómo le hacemos para que ella le diga a los jueces, ¿qué le parece si me lo manda a la institución y hacemos terapia familiar sistémica? Terapia. Dialogamos, contenemos emociones y todo, y los jueces bien felices, porque ya llegaban y ya estaba la emoción contenida, ya había mayor claridad, mayor responsabilidad y es más exitoso, ¿no? Entonces, qué padre, fíjate, ver esta parte también para poder llevar a cabo, ahora sí que de la mejor manera en este caso, un proceso de divorcio, ahorita va más a la unión libre, pero las responsabilidades de los hijos, ya no hay hijos ilegítimos, todos son legítimos, fuera, dentro del matrimonio, y eso también ha ayudado, pues, ¿no? A que no se sientan discriminados los niños, niños y adolescentes. Hay situaciones en las que una familia, el papá o la mamá no pueden tener una mediación y hablaba de actos delictivos, es decir, cuando hay alguna parte de violencia intrafamiliar o ese tipo de cosas, ahí la mediación no No es viable. tiene lugar. No es viable, ¿y qué crees? Como servidores públicos que somos del Poder Judicial, tenemos el deber de denunciar ante la autoridad. ¿No? Un ejemplo te voy a poner. Era una señora que ya se habían divorciado, tiene dos hijas, una de 11 y otra de 8. Total que las mandaba a la convivencia para que le dieran el dinero, o sea, el esposo. Pero ¿qué creen? Cuando escuchamos a la niña grande, había sufrido violencia, una violación por su papá. ¿Y saben por qué acompañaba a su hermana? Porque no quería que le pasara lo mismo. Imagínate qué grave. Claro que ahí tuvimos que denunciar y arrestaron a la señora. Porque imagínate, o sea, un delito súper grave, ¿no? Si vemos alguna situación grave que es inviable, pues ahí obviamente hay situaciones que no se pueden mediar y lo dice la ley de justa alternativa, que no se puede mediar. Y aún así hay delitos, ¿qué quiere decir? Que pueden ser mediables, fíjense. Hay un área aquí en la penal de aquí de Jalisco en donde cuando los casos son que no hubo dolo, mala fe, etcétera, pueden mandarlos a mediación que no sea reincidente, tiene muchas características, pero puede ser viable, ¿sí? Me acuerdo de un caso de una compañera que estaba allá en la penal, la mandaron para allá y le tocó un caso de un señor que estaban dos perros, de sus perros peleando, se saca un arma para poderlos detener y mata a la hija. Entonces el juez determinó que fueran a método alterno ahí, a la penal, donde decía, la señora se quedó sin el esposo porque no fue con dolo ni mala fe, fue un accidentalmente, ¿no? Y hay en la materia penal, yo no soy experta, pero hay atenuantes y agravantes, ¿sí? Atenuantes quiere decir, no hay dolo ni mala fe y me puedo ayudar. Y la agravante es cuando lo hago con dolo, no era dolo del señor. Y ese caso tenía 4 tomos como de 1000 hojas. Y eso ahí se otorga. Esta nueva ley tiene dos preceptos muy importantes que hay que mencionar. Dos, justicia restaurativa, ¿cómo restauro? ¿Sí? ¿Y qué creen? Justicia terapéutica. Esas son dos terminologías que tiene la ley nueva, la ley general que es nacional, que es cómo reparo esta parte. Una cosa es restaurativa, cómo restauro, ¿no? Una reparación del daño, pero esta se llama justicia terapéutica. ¿Que equivale a qué? Te vas a atender, a terapéuticamente sí, ¿a cuánto equivale?
a tantas sesiones de tanto, que el juez ya dice, tienes que aportar tanto para esa justicia restaurativa, digo, terapéutica, porque son caras las terapias, Sí, ¿verdad? ¿Quién las va a pagar? Y entonces está interesante, son dos conceptos nuevos. Ujú, antes se hablaba en situaciones familiares de hay que, o era una concepción que por lo menos yo conozco que se tenía, que es vamos a evitar el conflicto porque es la mejor manera de evitar cualquier otro problema, ¿no? Si evitamos el conflicto, vamos a estar bien durante toda la vida. ujú. Pero ahora se llama cultura de la paz. ¿Es lo mismo no querer tener un conflicto a cultura de la paz? Fíjate ¿O, que o yo estoy confundiendo los términos de manera no, desastrosa? no es desastre, fíjate. Cultura de paz es que inclusive CUSEA, no sé si te acuerdas cuando estabas estudiando, tiene un programa que se llama Programa Integral de Cultura de Paz. ¿Sí? Donde está psicología, donde está inclusión, donde están derechos humanos, todo esto. Y esto es importante porque una cultura de paz sabemos que puede ser paz negativa o paz positiva, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa con esto? Pues que queremos tener, ahora sí que paz es como tranquilidad. Entonces tenemos que tener una cultura, un conocimiento simplemente que es la paz, ¿no? Ausencia de guerra, así de manera muy general, ¿no? Entonces, si hablamos de todo esto, esta cultura de paz tiene que ver que lo conozcamos y que sepamos qué hacer. Y estos métodos alternos, precisamente, su intención es prevenir el conflicto, porque hay muchos tipos de conflicto. Ahorita que dijiste tú, esto es una pregunta de examen casi de la evaluación, que cómo afrontamos cada uno el conflicto. Y uno se llama, tú lo dijiste ahorita, evitativo. ¿Qué hago? Lo evito mejor. Mejor no le movamos porque pues así estamos viendo. Pero esa no es la solución, porque estoy evadiendo una realidad. Entonces hay otro que es confrontativo, ¿sí? O sea, te confronto, te alego, te digo, y hay otro que se llama acomodativo. ¿Qué quiere decir acomodativo? Tu zona de confort. Pues yo mejor me quedo en esa de confort y mejor no hago nada, ¿no? Y el colaborativo, que es el que pretende que sean métodos alternos, es eso. ¿Cómo voy a colaborar? El principio rector de los métodos alternos es la voluntariedad. Entonces, si no hay voluntariedad de una de las partes, ni siquiera podemos avanzar. ¿Cómo lo acredito? Le doy una invitación, no viene. Le doy otra y no viene. Y yo como directora de los centros pido una constancia donde dice, ya se le invitó métodos alternos y no quiere venir. Y con esa constancia puedo iniciar un juicio. Fíjense qué interesante, ¿no? Y en cambio, si un juez ya está judicial y dice, ¿sabes qué? Vea método alterno, van y si no quiere ir, se extiende la constancia. Y el juez dijo, ya agoté el artículo 17 constitucional. ¿Sí? Sí hemos tenido casos. Hay un caso, se los cuento muy rápidamente, donde se inicia un juicio. Él quiere, es un señor que quiere recuperar a sus hijos, tiene dos hijos. Pero vayan contando un poco los duelos. Estos son un adolescente y un niño, en donde muere su mamá de cáncer de mama. Entonces, al morir, se fueron con la abuela paterna a cuidarlo. ¿Y qué creen? Muere de COVID la abuela. Ya van dos duelos. Y luego el señor se casa y se lleva a los niños. Parece cuento de decir que pues tienen una madrastra, así decían los niños, ¿no? Y les hace acciones de castigo a los niños, donde si se portan mal les ponen no sé cuántos kilos en la mochila y los ponen al sol. Entonces, la hermana de la mamá que muere se entera del maltrato. Y ya hay un juicio, ya estamos hablando de un juicio en el juzgado familiar donde él quiere la custodia de sus hijos. O sea, quedárselos porque la tía se los quitó, porque ella se entera y se los lleva. Entonces él quería recuperar a sus hijos, pero les pongo entre comillas para que sepan por qué. Se hace todo y un alumno de la maestría mío de métodos alternos me dice, maestra, ¿por qué no viene y dialogamos en mediación? Y mando traer al señor y a la tía. Obviamente una relación muy mal. Ahí es donde se escala el conflicto, que ese es otro tema de hablar del conflicto, ¿verdad? Y entonces hablo con los niños, la adolescente y todo. Y estaban con la tía, pero la tía ya no podía, porque la tía mantenía a sus papás de ella, a un hijo que ya era de su hermana la que fallece y es madre soltera. Y aparte dos sobrinos que se llevó. Me dijo, es que ya no puedo. Ahí su responsabilidad jurídica es del papá. Logramos hacer un convenio, pero resulta que se hace una participación de los niños, se anexa, pero seguía como la violencia con la madrastra.
ya le quedé, oye, ya le dije discriminatoriamente madrastra, ¿no? Pero al final pedí otra escucha que se hiciera en Ciudad Judicial y ¿saben qué? Fíjense los duelos que llevan, ¿eh? Porque se cambiaron de la escuela para irse con el papá, pero seguía el maltrato. Cuando yo pedí que se hiciera otra en el juicio, porque era un juicio que ya estaba allá, se determinó por el juez que se regresaran con la tía, que estaban mejor. Y ahorita el señor tiene que dar 1,000 pesos cada quincena para 2 niños, porque nada más eso gana y ya tiene otro hijo que también lo tiene que mantener. Entonces son situaciones complicadas y son emocionales, ¿no? Ahorita se llevan muy mal obviamente el tío, digo, el papá de los niños con la tía. Y yo parezco eso como intermediaria ahí, una alineación institucional, porque de repente va a entrar a la prepa la niña y como no se llevan bien, entonces yo le hablo. Oiga, hay que subir la pensión, no le ha subido, ¿y qué le parece si paga la orden de su hija? Y así lo hago, ¿no? Pero eso también, yo pienso que también para tener todo esto ocupas pasión, ¿no? Yo tengo como, les voy a decir un ejemplo, 8 colegas abogados míos y todos me critican. Me dicen, es que tú ya no sigas con eso, bloquea el número y ya que se hagan bolas. Yo no soy así. Aunque me critiquen, si yo soy feliz con eso, a mí no me interesa. O sea, yo lo que quiero es ayudar a los demás. A mí no me cuesta nada que me pase la ficha del depósito, que me tiene confianza y respeto, y si le digo que le suba porque no le he subido, pues le sube. Porque si no hay que hacer un incidente para que el juez ordene cuánto le va a subir. Sacamos más, en el pedir está el dar, ¿no? Pero eso se ocupa, yo creo que al final de cuentas, yo creo que también es pasión. Pasión por lo que haces, pasión por lo que logras, por lo que compartes, por lo que sea. Pero está complicado. A mí no se me, pero sí, ese tema está complicado. Y también otro tema muy rápido que quiero decirles que también casi adopté otro niño, porque es una ranchería. Hicimos un convenio, nos lo mandaron de un pueblo. Y nos dijo, no, de un pueblo no, o sea, del pueblo nos lo mandaron, pero están en una ranchería. ¿Y saben qué? Ahorita está la escalada tremendísima, pero logramos un convenio. ¿Sí? Ella dijo, yo quiero, ya me divorcié, tengo 1,000,000 de pesos y ya me voy a vivir a un rancho bien feliz. Se fue, se juntó con un ranchero, ella dice que ya no se iba a embarazar porque ya era grande de edad y construye su 1,000,000 de pesos en un espacio que es de la mamá del señor. Imagínense, construyeron el ajeno y resulta que se embarazan y nace Dan. Yo cuando llegó Dan tenía 7 años, ahorita tiene 10 años Dan. Y seguimos con el seguimiento porque las escaladas son muy complicadas. Ya intervino la policía, o sea, ya se hizo un caos así desastroso y tú dices, híjoles, ¿en qué momento se complejiza todo? Sí está el convenio, sí le da la pensión, pero la situación de la escalada del conflicto puede llegar hasta una quinta etapa cuando los autores hablamos del conflicto, que es la más desastrosa, ¿no? Ahorita ya hay, parece de película, dirán ustedes, pero ahorita ya hay hasta envenenamiento de gallinas en el rancho, en donde hay violencia, en donde ya le llaman a 911, así está la escalada. ¿Y saben qué es lo que más me preocupa? Dan, ¿no? La gente que no tiene tanto dinero y sus sueños, ¿saben cuál era? En su cumpleaños un pastel de chocolate. Entonces, mi sobrina está ahí en una procuraduría social que fue la que me mandó y le dije, pues ahora vienes a Guadalajara, le llevas una despensa y ropa que le hice, que le voy a mandar y te doy dinero y le compras un pastel de chocolate. ¿Y saben qué hizo cuando lo grabó su mamá con el pastel de chocolate? Lo vio, estaba súper asombrado y dijo, yo creo que no me lo voy a comer, porque luego se me va a acabar el pastel. Entonces, ¿se fijan? O sea, todo lo que estoy contando, que el sueño de la señora se va con el ranchero, construye un ajeno, y ahorita están a punto, me acaban de avisar hace rato en la mañana, que se hizo una reivindicatoria por parte de la abuela de edad. Están por emplazar a la señora para sacarlos de allí. Híjoles, o sea, está complicado el asunto. Así de esos casos me llegan. Yo les digo, oigan, ¿por qué me llega lo caótico a mí? ¿No? Porque normalmente estar en bufetes jurídicos era de atención a personas vulnerables y yo aprendí mucho ahí. No, no me arrepiento, yo creo que soy lo que soy gracias a esa experiencia que tengo, pero casos súper caóticos que yo digo, híjoles, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Como este de Dan, ¿no? Mi asistente y yo, cuando me dijo la señora, no tengo para su regalo de diciembre, me mandó una foto y mi asistente y yo le compramos su regalo que él quería, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer que a veces jurídicamente no se pueden resolver, pero sí humanamente, ¿no? Ser empáticos con los demás, ¿no? Antes de terminar, habló de el conflicto nivel 5 o escalada nivel Sí, 5. sí. ¿Hay grados en cuanto a los conflictos? Ahí sobre todo es como, está el conflicto, ¿no? Hay diferentes tipos. Puede ser intrapersonal,
puede ser bélico, puede ser comunal, hay muchos. Pero ya la escalada sí puedes llegar a un nivel 5. ¿Qué quiere decir? Que en el nivel uno sí está caótico la situación, pero la puedes manejar. ¿Sí? Se están escuchando, no se faltaron al respeto. Se puede ir al nivel 2, ¿no? Donde ya empiezan a ofenderse, que no podemos permitir ofensas en la mediación, se suspende y se termina, son reglas que se dicen en el DAMP, en el discurso de apertura, ¿no? Pero si han llegado al nivel 5, que yo siento que el caso de Dante que le estoy diciendo ya está en el nivel 5. Y en el nivel 5 es una venganza todos contra todos. ¿Sí? Lo que a veces tú decías, ¿cómo mezclas a tus amigos que están de parte, tú haces alianzas, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo, yo tengo una cuñada que es de un pueblo y entonces era por eso no es bueno llevar asuntos personales, ¿verdad? Porque bueno, es un caos, ¿no? Pero fui y el abogado que es penalista, pues es del pueblo y es un asunto familiar, era una pensión. Y llega y me dice, oiga, licenciada, yo tengo 50 personas reunidas, ¿usted cuántas tiene? Le digo, ¿50? Y yo, pues ya me la sé, pues, le digo que lleva muchos procesos, le digo, ¿tenía que reunir gente? ¿Pero como para qué? Y le empiezo a preguntar, ¿no? Cuando ya hablamos de pensión, custodia, etcétera, 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 al final me pidió disculpas. Dijo, ¿sabe una cosa? Yo no llevo asuntos de familia. Entonces, pues yo lo dije así como que, pues si vienen todos, se juntan y todo, y le digo, y todos contra todos, en una guerra, aparte de lesiones o cómo, no lo entiendo, ¿no? Y a veces involucramos a la familia desgraciadamente, en tu defensa. También hay casos extremos que también deberán de todo pues lo que he aprendido con esta trayectoria de tantos años, donde también tu propia familia no te apoya. Me ha tocado casos que dices, oye, pero es que yo me quiero divorciar porque ya no aguanto, bla, bla, bla. Y el discurso de la narrativa, mi mamá era de un pueblo, tengo una prima que vive allá y dice, es para toda la vida. Y la Hoy familia no te es apoya, la ¿no? cruz que te tocó, la cruz que te tocó, ¿no? Sí. Qué lamentable, ¿no? Porque uno piensa que te van a apoyar y por eso yo hablo muy, muy valiosamente y yo tengo mucha familia de elección, ¿no? Esa familia que se une contigo para tus sueños, para todo eso, es la mejor tipo de familia que te abona muchísimo, ¿no? En tu desarrollo profesional, pero sobre todo también en lo emocional. Doctora Sandra, ¿algo más que le gustaría agregar antes de pasar a nuestra última pregunta? Pues mira, yo agregaría, qué bueno que nos demos la oportunidad de conocer otras cosas diferentes. Cuando no hacemos eso, nunca vamos a poder lograr ver un horizonte diferente. Entonces, denos la oportunidad de esa cultura de saber de la paz y la paz trae tranquilidad. Y yo en los procesos que he llevado, hay personas que me dicen, la tranquilidad no tiene precio. Entonces, denos la oportunidad de tener esa paz y esa tranquilidad. Y Roberto Arizmendi, déjeme ver si tengo aquí su pensamiento. Él es poeta, donde hizo un prólogo de mi libro, y de ahí una frase que nunca se me olvida, acaba de fallecer, en paz descanse, ¿verdad? Y él hizo un prólogo donde dice, la primera, está corta, ¿eh? La primera obligación que tiene el ser humano desde el momento de nacer y hasta el fin de su existencia es ser feliz. Seamos felices. ¿Sí? Seamos sinceros con nosotros mismos y aunque las decisiones a veces son dolorosas, a veces son necesarias. Y yo creo que no nos arrepentimos y hay gente que dice, ¿por qué no lo hice antes? El antes no existe, ni lo hubiera tampoco. Hay que empezar a vivir hoy, ¿no? Pero ser felices, como dice Roberto Arizmendi. ¿No? Pero este libro déjenme les enseño la portada. Esta portada la hizo una prestadora de servicio. Es la segunda edición, la primera está agotada. Pero el libro se llama Mediación familiar, habilidades del mediador en casos de divorcio. Y aquí vienen casos prácticos, está publicado de manera independiente, Ujú. y es un sueño, les cuento rápidamente por qué de manera independiente. Es difícil publicar, y más cuando es un tema novedoso que te dicen, las editoriales te pueden decir, ¿y eso por qué es importante? ¿No? Ahorita me parece sumamente importante y gracias a mi amiga Ruth Marcela, que también falleció, ella me obligó a publicarlo. Yo le dije, ya no voy a publicar nada y me dijo, lo vas a publicar. Al día siguiente que me dijo eso, falleció. Entonces me vi ahora sí que moralmente, me decían mis amigas, lo tienes que publicar. Y nació a raíz de toda la gente que sabe mi trabajo y que me decían, ¿en qué te apoyamos para que salga el libro? Entonces fue un sueño mío de tener esto, se logró y estoy satisfecha y no es de lucro ni mucho menos, sino que es un sueño. Dicen que a los seres humanos tienes que publicar un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Pues yo creo que me falta plantar el árbol, ¿no?
Entonces, yo creo que es importante, entonces así se llama, de todas maneras, cualquier cosa, pues ya vemos cómo se hacen llegar. Lo estoy por sacar en electrónico, ¿sí? En eso estoy, Ujú. ya tengo un ISBN y he hecho algunos artículos que luego te los voy a pasar relacionados con lo que estamos platicando esta tarde. Ujú. Ok, va. Pues muchas gracias. Y la última pregunta que me gusta hacer a todos los invitados es, el propósito de este podcast no es solamente dar, o no es dar como soluciones simples, porque si tiene que ver con las personas, nunca es simple la solución, ¿no? Siempre es de manera compleja y reflexiva. Entonces, después de esta conversación, ¿qué duda o idea le parece importante que nos quedemos pensando o reflexionando? Yo creo que la reflexión sería que fomentemos un diálogo respetuoso, ¿no? Porque si me preguntan en otros contextos, yo decía, yo creo que ahorita lo que más nos ha llevado a un caos familiar también es la falta de comunicación. No estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra, pero se ha perdido ese vínculo visual, ¿sí? Visual de vernos a los ojos, ¿sí? En las mediaciones, sinceramente yo sí estoy al 100 al 1000 en cada mediación y, y tú ves el lenguaje no verbal tan importante, ver que se vale llorar, hombres, mujeres, se vale llorar y ver a alguien que tiene 5 años sin ver a su hijo y que su mamá falleció. Y tú dices, es diferente verle a los ojos y decir. Entonces hay que rescatarnos como familia de escucharnos, porque oímos y no escuchamos. Yo he llevado mediaciones, no lo van a creer, de alumnos que me dicen, es que mi papá no me entiende. Yo he sido tutora como universitaria y ¿qué creen? Ha venido la gente, los padres, ¿a quién creen que los papás en licenciatura los mandan traer? Pues casi a nadie. Yo me di a la tarea de traerlos y no lo van a creer. Cosas maravillosas. Voy a compartir un caso, por ejemplo. Es una chica que se llevaba bien con su mamá, se va con un novio que consume drogas, vende panecitos con droga y ella empieza a engancharse con la droga. Entonces viene su mamá, me dice, oiga, maestra, le pido un favor. Ella habla muy bien de usted, le tiene un respeto. ¿Me ayuda, por favor? Mandé traer a la mamá junto con mi alumna, hicimos una mediación para que se escuchara. ¿No? Donde ella le dijo su preocupación, donde los espacios de mediación son eso, un espacio que es imparcial, un espacio que son colores tenues, que no tenga distractores, es un espacio diseñado para eso, para escucharnos, ¿no? Y otro alumno también pasó lo mismo, ¿y saben qué me han dicho los papás? Le agradecemos que nos trajo y lo estamos pensando, y eso ni siquiera me había dado una idea yo. Y a veces guardamos un silencio, nos callamos y no decimos nada. O lo que tú decías, Juan, bueno, para no tener ningún conflicto, mejor no digo nada. El dicho típico, calladito te ves más bonito. No, respetuosamente hay que decir lo que no queremos y lo que sí queremos. Y a veces hay muchos malentendidos. Dentro de los 1000 asuntos que he llevado de divorcios, hay muchísimos malentendidos que, ¿qué creen? No es de 15 días, ni de un mes, ni de dos. Tengo dos casos que tenían 25 años con malentendidos, 25, ¿no? Entonces yo creo que esto de respetarnos, de que somos diferentes, de que cada uno tenemos sueños diferentes, pues es entendernos, pero sí fomentar la comunicación. Yo creo que sería una herramienta muy importante y también la de reconocernos y sentirnos pues escuchados, valorados y reconocidos, como dice el doctor Juan Luis Linares. Doctora Sandra, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento y su experiencia. La verdad es que en lo personal disfruté mucho esta conversación y sé que la audiencia también lo va a disfrutar. Pues muchas gracias, te felicito por esta iniciativa, Juan, que eso nos hace falta, hacer difusión, hacer campañas y como dijo el gobernador de Oaxaca, ¿no? Desde el jardín del niño, porque es cultural saber resolver un conflicto, de qué manera lo voy a resolver. Y está en nosotros como padres también dar el ejemplo. Hay una señora que me decía, es que, ¿y cómo lo va a solucionar? Lo metí al niño al karate para que se defienda y a golpes, ¿no? Entonces yo creo que sería escucharnos, entendernos sin juzgar y poder ser empáticos con el otro, pero también con esa sensibilidad de que todos somos diferentes, ¿verdad? Y pues muchas gracias, te felicito por esta iniciativa que tienes y pues un gusto y muchas gracias para todos. Les mando un abrazo. Gracias a usted, doctora Sandra. Hasta luego. Hasta luego.